Pulso Informativo. Las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí, en Portada. Hola, ¿qué tal amigos de En Portada? Les saluda Germán Briceño con las noticias más importantes del martes 17 de marzo del 2020. El Sistema Nacional de Emergencias confirmó el día de hoy un nuevo caso de coronavirus en Honduras, con lo que asciende a 9 el número de afectados por este padecimiento. Se trata de un hombre originario de Asia procedente de Nueva York que fue detectado en San Pedro Sula. El paciente habría tenido contacto con 9 personas más que ya fueron identificadas y permanecen aisladas. Las autoridades señalaron que en total hay 17 sospechosos de padecer la enfermedad. Y debido a la confirmación del caso en San Pedro Sula, a partir de las 9 de la noche de hoy martes y de forma indefinida se declaró toque de queda absoluto en la capital industrial. Mientras tanto, los accesos al distrito central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba continuarán cerrados para evitar la entrada y salida de personas. La excepción a esta medida aplica para el transporte de combustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, también transporte de seguridad y emergencia y distribuidores de agua y tren de aseo. Y en el resto del territorio nacional se decretó toque de queda a partir de las 8 de la noche de este martes 17 de marzo del 2020 hasta las 6 de la mañana del día miércoles 18 de marzo, pudiendo incorporarse a partir de esa hora las actividades autorizadas y bajo excepción, es decir, hospitales, bancos, actividades agrícolas, gasolineras, supermercados, energía, empresas de telecomunicaciones, pulperías, mercaditos, entre otras mencionadas en los decretos oficiales. Y en el caso de los pacientes renales y con enfermedades crónicas que deben someterse a exámenes y diálisis en las ciudades antes mencionadas, se les informa que al momento de ser requeridos por la autoridad policial deberán presentar su carnet, la constancia médica y su cédula de identidad para que puedan movilizarse durante los días que se tenga el toque de queda absoluto. Y en otra información, los miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional sitiaron en la mañana de hoy 240 viviendas en la colonia Lincoln, esto en la zona del Carrizal, en Tegucigalpa, ya que es considerada como el epicentro del coronavirus en la capital del país. Las autoridades sanitarias informaron que hay 35 casos sospechosos solo en Tegucigalpa. Coppeco advirtió que la situación en la capital es grave y pidieron a los pobladores acatar las medidas de prevención. Y en San Pedro Sula los operativos también se realizaron en el centro de la ciudad, esto con el objetivo de controlar a los vendedores ambulantes que decidieron abrir sus negocios a pesar de las disposiciones del gobierno. Fuera del centro las calles lucieron desoladas, luego de que el martes el gobierno suspendiera las garantías constitucionales como la libertad de movilización, la libre emisión del pensamiento, la libertad de asociación y reunión y la libertad para circular libremente en el territorio nacional. Y el alcalde de La Lima, Santiago Motiño, supervisó personalmente que se cumplieran las medidas establecidas por el gobierno, esto para evitar el contagio del COVID-19, específicamente en las fincas de Chiquita Honduras Company, y encontró que pocos trabajadores utilizaban mascarillas y no respetaban la distancia entre ellos y sobrepasaban los 50 empleados por centro de trabajo. Motiño recordó a las empresas que incumplan que se les aplicarán sanciones según el Código Penal, que pueden llegar a la cárcel por 6 meses. En otra información, el gobierno hondureño anunció una primera fase del plan de rescate económico para mitigar los efectos del coronavirus. Banprovi congelará por 3 meses las cuotas de los financiamientos sin que esto signifique afectar el récord crediticio de las personas o las empresas. También pondrá a disposición de los bancos ya en esta misma semana la primera cuota de 200 millones de lempiras adicionales a un total de 1.400 millones, esto para reactivar la industria de la construcción. La tercera medida va orientada al abasto de alimentos y seguridad de alimentos para los hondureños. La cuarta medida se atenderá a todos los micro, pequeños y medianos empresarios que estén siendo más golpeados por estas medidas drásticas de cuarentena y cierre de ciudades, informó el presidente Juan Orlando Hernández. Y en el campo internacional, la Academia Militar de Ciencias Médicas de la República Popular de China aseguró el día de hoy haber desarrollado con éxito la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por un equipo médico dirigido por el epidemiólogo Chen Wei.
El gobierno chino aprobó los primeros ensayos clínicos en humanos, informaron también los medios locales. Los detalles en base de datos de registro de ensayos clínicos chinos muestran que una prueba de fase 1 que examinará si la vacuna experimental es segura en humanos tiene como objetivo reclutar a 108 personas sanas para que participen en el proceso entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre. Y en el campo internacional también Guatemala anunció la suspensión de todos los vuelos de deportados bajo el acuerdo de cooperación de asilo con los Estados Unidos, que incluye a salvadoreños y hondureños. Esto hasta que concluya el estado de calamidad pública por la pandemia de coronavirus. El canciller guatemalteco Pedro Brolo anunció la medida al salir de una reunión del gobierno para realizar y revisar las medidas para paliar la proliferación de la pandemia del coronavirus en el país centroamericano. Y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, afirmó el día de hoy que el gobierno todavía no baraja la posibilidad de cerrar las fronteras de ese país, como sí lo han hecho otras naciones ante la pandemia de coronavirus. Durazo explicó que la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional forman parte del Comité Nacional de Emergencias y que ante esta pandemia trabajan de manera coordinada en el Consejo Nacional de Salud y que por ahora no estudian el cierre de fronteras. Y siempre en el campo internacional, Italia ya registró 2.503 fallecimientos por el coronavirus, esto tras aumentar en 345 el número de muertos en las últimas 24 horas, según el último balance divulgado por el jefe de Protección Civil Angelo Borrelli en una rueda de prensa. El número de casos positivos actualmente en Italia, el segundo país del mundo más afectado después de China, es de 26.062, lo que supone un aumento de 2.989 casos más respecto a los del lunes, mientras que ya se han curado y han sido dados de alta 2.941 personas. Y en el campo de los deportes, la Copa América programada para junio y julio de este año en Colombia y Argentina se aplazó hasta los mismos meses, pero del año 2021. Esto a causa de la pandemia del coronavirus, según lo anunció la Conmebol. La FIFA también anunció que ha suspendido el Mundial de Clubes. Y el club español de la Primera División de España anunció el día de hoy que 6 miembros de su primera plantilla, entre jugadores y cuerpo técnico, dieron positivos en las pruebas de coronavirus en las últimas horas. La entidad blanquiazul no concretó los nombres de los afectados, aunque informó de que todos tienen síntomas leves y están siguiendo las recomendaciones médicas habituales. Por su parte, los Brooklyn Nets informaron el día de hoy que 4 miembros de su plantilla, a quienes no identificaron, dieron positivo por coronavirus, con lo que se suman al menos 7 jugadores de la NBA contagiados hasta ahora. De los 4 jugadores de los Nets contagiados, un jugador exhibe síntomas mientras que 3 son asintomáticos. Los 4 jugadores están actualmente aislados y bajo el cuidado de los médicos del equipo. Y el centrocampista internacional francés Blaise Matuidi de la Juventus de Turín dio positivo este martes por coronavirus y es el segundo jugador del conjunto turinés contagiado después del italiano Daniele Rugani. Matuidi está en aislamiento desde que se anunciara a última hora del 11 de marzo el positivo de Rugani, primer caso de un jugador de la Serie A en quedar contagiado por el coronavirus. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted las puede ver en www.laprensa.hn. Muchas gracias. El pulso informativo. Las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí en Portada.